La bailarina de la noche, pensando español. Por tercera noche esta semana, Lucía no pudo dormir. Soñaba que caía de un escenario mientras bailaba y cuando se golpeaba con el suelo, despertaba. Se quedaba en la cama sentada, imaginando lo que sería caer enfrente de todo el público. Lucía es una bailarina que ama el arte y la danza, pero no toda su vida había sentido la seguridad y confianza que siente hoy en día. Sus temores habían nacido años atrás, cuando sus compañeros de clase se burlaban de ella porque no hablaba como los demás. Era una niña tartamuda. Se había convertido en una joven tímida, insegura y solitaria. Solo tenía una amiga, Clara. Ella había sido su apoyo en los primeros años de escuela. Clara la defendía de los comentarios odiosos y malintencionados de sus compañeros. Sin embargo, los padres de Clara pasaban por una situación económica muy difícil. Esto los obligó a buscar oportunidades en otra ciudad, y se llevaron a su hija cuando terminó la primaria. La ida de Clara trajo a Lucía mucha tristeza, porque no conseguía tener con nadie la relación que tenía con su amiga. Lucía no tenía amigos, pasaba sus tardes leyendo acompañada de los personajes que encontraba en sus libros que sus padres le compraban. Preocupados por su hija, sus padres la inscribieron en un curso de pintura. Lucía mostraba un talento único entre el grupo de estudiantes del curso. No obstante, sus pinturas también reflejaban trazos fuertes, colores opacos y sombras. Lucía expresaba melancolía y dolor. Un día, mientras acompañaba a su padre a comprar un viejo cuadro, Lucía escuchó la música de la tienda y empezó a mover su cuerpo al ritmo de los sonidos. Sentía que su cuerpo le pedía moverse y de repente dejó de ser suyo. La música dictaba los movimientos y su mente volaba libre entre las pinturas y las vitrinas de la tienda. El padre de Lucía solo veía a su hija con asombro, sin decir una sola palabra por temor a que su hija sintiera vergüenza. Cuando Lucía abrió los ojos, vio a su padre y al despachador que la miraban. Por sorpresa para el padre, Lucía solo empezó a reír, sentía felicidad. A partir de ese día, sus padres le pedían que bailara en la mitad de la sala de su casa. Lucía descubrió que la felicidad se expresaba con el movimiento de sus extremidades. Pero Lucía no era capaz de presentarse delante de ninguna otra persona. Tenía miedo del rechazo y las burlas, hasta que todo cambió en un día de escuela. Una mañana, Lucía caminaba por los pasillos del colegio y entró a un salón en el que sonaba la música que la había hecho bailar unos días atrás. Nuevamente empezó la danza y se dejó llevar por el ritmo melodioso del ballet. Pero su sorpresa fue grande cuando la música terminó y todos sus compañeros se habían quedado viéndola. Tras una pausa en silencio, se empezaron a escuchar los primeros aplausos y de repente la ovación en todo el salón era ensordecedora. Lucía se acercó a sus compañeros y ellos empezaron a preguntarle cuándo había empezado a bailar y cómo había aprendido a hacerlo también. Ella les contaba sobre sus prácticas en casa y la manera en que su familia la apoyaba. Sin darse cuenta, Lucía empezó a comunicarse con sus compañeros con mayor fluidez y sin los efectos que le producía la ansiedad. Este hecho marcó un cambio en la vida de Lucía. Se dio cuenta que su nerviosismo y ansiedad frente a las situaciones en las que debía comunicarse con los demás
solo empeoraban su condición. Era como un círculo en el que entre más ansiedad sentía, menos fluida era su manera de hablar y viceversa. Lucía decidió enfrentar sus miedos y unos días antes de la finalización del año escolar, decidió postularse para dar el discurso de graduación. Obviamente, esta situación le llenaba de nerviosismo, pero sus compañeros entendieron que este sería un paso muy importante en la vida de Lucía. Cuando llegó el día del baile, antes de subir al escenario, Lucía se puso sus audífonos y decidió tomar la medicina que le había hecho encontrar sentido a su vida, la danza. Cuando terminó la música, era momento de presentarse delante de toda la escuela. Lucía sentía que ella podía hacerlo. Cuando comenzó a hablar, Lucía sintió miedo de equivocarse y empezó a tartamudear. Lauren y Claudia, dos de las compañeras más odiosas de la escuela, tenían su mirada fija en Lucía. Ellas asintieron como queriendo enviarle fuerzas a su compañera de clase. En ese momento, aunque el salón estaba completamente en silencio, en su mente, Lucía empezó a escuchar la música. Cinco minutos después de haber iniciado su discurso, Lucía terminaba diciendo: la escuela está llena de lecciones, pero es solo el inicio de la aventura. Todos los estudiantes de la escuela se levantaron y en una ovación estremecedora aplaudieron a Lucía por todas las palabras que había pronunciado. Hoy en día, Lucía es consciente de lo importante que fueron la seguridad y la confianza en su carrera. Cada vez que despierta después de soñar cayendo, recuerda su infancia y se dice a sí misma que ella es capaz de superar cualquier miedo. Y hoy en día, cada uno de sus compañeros siente que aquella mañana aportó un poco a la vida de su compañera.